tiempo de entrevista ya aquí en Canarias al Día y hoy la actualidad y la información nos lleva directamente al municipio tinerfeño de Arico. Hoy queremos hablar con el alcalde Sebastián Martín de Primero Arico, uno de los alcaldes que ha conseguido o ha llevado a cabo una moción de censura probablemente de las más rápidas que se recuerdan, por lo menos en la historia democrática de la isla de Tenerife. Consiguió, eso sí, el bastón de mando a raíz del apoyo de Coalición Canaria y del Partido Popular y desbancando a la que hasta entonces era su socia de gobierno, Olivia Delgado, la senadora del Partido Socialista. Para hablar de todo esto, para que Sebastián Martín también pueda explicar por qué ha salido adelante y por qué se ha presentado esta moción de censura y, por supuesto, para analizar otros asuntos de actualidad del municipio de Arico, nos acompaña ya el alcalde Sebastián Martín. Sebastián Martín, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. La primera pregunta es de rigor. ¿Por qué una moción de censura a un partido con el que ustedes habían pactado tan solo unos pocos meses antes de que se presentara esta iniciativa democrática, pero que no ha dejado de levantar cierta polémica? Sí, básicamente en política se viene a resolver los problemas de la gente y sobre todo en este caso concreto de nuestro municipio. Cuando nosotros nos presentamos a las elecciones con un objetivo de resolver esos problemas y vemos que a los 3 o 4 meses los problemas se empeoran, no nos queda otro remedio que decir realizar un cambio de rumbo en el gobierno del municipio. ¿Cuáles son esos problemas que ustedes detectaron que se habían empeorado? Sí, básicamente el pago de las facturas. O sea, nosotros en los 4 primeros meses necesitábamos mantener un ayuntamiento que funcionara. Y nos encontramos que, por ejemplo, nos cortaron el suministro eléctrico de las instalaciones deportivas, nos cortaron el suministro eléctrico del alumbrado público en distintos barrios del municipio, nos cortaron el teléfono de la policía local o de los servicios sociales, que son importantes para atender a la ciudadanía, o de las obras y servicios. Y además luego teníamos también algunas empresas, por ejemplo, la que se dedicaba a gestionar la limpieza de las instalaciones municipales y también de los colegios, que llevaban tiempo, bastantes meses ya sin cobrar y no se le había dado una solución. Eso en conjunto suponía además un importante lastre y debimos revertir la situación para la que nosotros habíamos venido al municipio a gobernar y a resolver los problemas. Lo que nosotros habíamos venido a resolver había empeorado en estos 3 o 4 meses de gobierno. ¿Cuál era el problema o el obstáculo para que no se pudieran pagar esas facturas pendientes? Sí, básicamente el obstáculo se centraba en algunas cuestiones importantes que eran facturas que se habían tramitado o se habían iniciado procedimientos anteriores y había que resolver las discrepancias, diremos, técnicas entre lo que era intervención y había que tomar una decisión que en algunos gobiernos puede ser, diremos, considerada como arriesgada, pero nosotros consideramos que era una obligación cuando además teníamos informes de intervención que habían planteado que el único camino posible era el levantamiento del reparo desde el punto de vista técnico, avalado además en un informe jurídico que decía, se ha intentado lo que es la declaración de nulidad de la factura, eso se ha intentado desde el gobierno, no es posible, la única vía posible para abonar facturas de servicios que son esenciales y que se están prestando a la ciudadanía es mediante ese procedimiento. Y ese procedimiento no fue aceptado por la persona que ocupaba la alcaldía, a pesar de que nosotros le decíamos, bueno, hay fórmulas, hay desde el punto de vista jurídico y técnico, y no fue abordado. Entonces, básicamente, eso fue empeorando el no pagar la factura en una situación que estaba comentando antes de colapso del municipio. ¿Esos reparos se levantaron y se han pagado las facturas? Exactamente, se han levantado los reparos de los servicios esenciales, servicios considerados esenciales o básicos del municipio, que tienen informes técnicos que dicen que la única vía posible y técnica para poder abordarlo es el levantamiento de reparo. Imagino que usted sabe que hay alcaldes, hay otros políticos que han sido investigados por levantar reparos, incluso en algunos casos han sido condenados por levantar reparos. ¿A usted esto no le preocupa? Sí, bueno, nos preocuparía en el caso concreto de que si no hubiera una justificación técnica, no hubiera informes técnicos favorables. En este caso concreto hay informes técnicos favorables, son servicios considerados esenciales y además otra cuestión importante, de todos y cada uno de estos servicios se han iniciado procedimientos de contratación. O sea, hemos iniciado procedimientos de contratación y hemos fundamentado el pago de los proveedores básicamente en informes técnicos. Y una cuestión importante, son servicios que se han prestado a la Administración, estamos hablando, por ejemplo, el suministro eléctrico, la telefonía móvil y así un conjunto de facturas y de servicios en los que desde luego no se puede dejar un municipio de funcionar porque los servicios se hayan contratado por el gobierno anterior. O sea, te encuentras con una Administración que está funcionando, que tiene servicios, por ejemplo, la informática, las redes, todo eso tiene que seguir funcionando la Administración pública y por el hecho de que haya sido contratado de alguna forma por el gobierno anterior, no podemos dejar de pagar la factura. Y esa era básicamente la situación en la que se había encontrado, nos encontramos que iba derivando el gobierno del municipio y tuvimos que dar una respuesta. Entiendo, por tanto, que tenían
por decirlo de alguna manera, dos informes o diferentes puntos de vista jurídicos sobre la mesa. Uno, el del interventor, que es el que pone ese reparo. ¿Por qué ponía esos reparos el interventor? ¿Por qué no se podía pagar a esas empresas según el criterio del interventor? No, a ver, el interventor lo que se ha dicho es que sí se pueden pagar mediante el levantamiento de reparo. O sea, básicamente sí. ¿Pero por qué pone el reparo? Claro, el reparo es porque son procedimientos que no se han ajustado desde el punto de vista administrativo a los procedimientos de contratación. O sea, hay una realidad en los municipios, sobre todo los municipios pequeños, con una nueva ley de contrato que ha desbordado las capacidades de la administración. Entonces, ese cúmulo de procedimientos administrativos ha bloqueado, sobre todo muchísimos de los ayuntamientos. Entonces, ha superado la capacidad de gestión y de contratación. Entonces, ese bloqueo ha generado pues, que en algunos casos no se hayan realizado históricamente hacia atrás los procedimientos de contratación. Nosotros ahora estamos realizando todos los procedimientos de contratación, pero sí es cierto que hay servicios históricos de hace muchísimos años que se han prestado sin procedimientos de contratación, digamos, adecuados a la nueva ley. Pero sí ha habido existencias de procedimientos de contratación y además una cuestión importante, son servicios que se prestan y lo que no puede pasar tampoco es que la administración, haciendo uso de su poder institucional, se enriquezca a costa de los empresarios, que además son pequeños empresarios del municipio, proveedores de servicios, que ven cada día cómo no se les va abonando sus facturas, que ellos van prestando los servicios y la administración sigue teniendo dinero en sus propias arcas para poder hacer frente a los gastos que ha generado. Por tanto, son, en cierto modo, irregularidades administrativas en tanto en cuanto, por lo menos, se adjudicaron sin seguir los procedimientos legalmente establecidos. Sí, hubo procedimientos anteriores. Yo, tanto como no legales, diremos procedimientos anteriores a la nueva ley de contratos, básicamente. La nueva ley de contratos exige el que deban de hacerse unos procedimientos de contratación, pero hasta tanto no se realiza ese procedimiento de contratación. Digo, vamos a un caso concreto, el tema del suministro eléctrico de la luz. Por ejemplo, la luz. El municipio tiene contratado, o tenía contratado desde un procedimiento de hace muchísimos años, el suministro de la luz eléctrica con Red Eléctrica o Endesa, Unelco o cualquiera empresa. Y se ha seguido prestando durante muchísimos años. Esas facturas, cuando llegan a intervención, dice, no se adecua el procedimiento de contratación a la nueva ley de contrato. Entonces dice, con lo cual hay dos fórmulas, una es no se paga, por tanto no podemos tener servicio de suministro eléctrico, o se paga con un levantamiento de reparo, reconociendo la propia intervención que la declaración de nulidad de esa factura requería mucho tiempo y sería mucho más costoso para la administración. La única vía es levantamiento de reparo. A partir de ahí nosotros decimos, esta es la única vía y eso hay que hacerlo. Y esa es la vía que hemos utilizado nosotros y es un camino que, repito, que está contemplado en la legislación. ¿No le preocupa, por tanto, entiendo, que esto se pueda judicializar o que alguien diga estos levantamientos de reparo los vamos a llevar a la justicia? Hombre, te pueden llevar a la justicia en cualquier momento, para cualquier persona, eso es obvio, pero nosotros estamos hablando de servicios esenciales para la comunidad, prestaciones de servicios que son fundamentales para que siga funcionando una administración, y este tipo de reparos se están levantando, y esto lo sabemos, y lo sabemos todos los que están gobernando en los ayuntamientos, de forma habitual en los ayuntamientos. Si no, sería absolutamente imposible, lo dicen el conjunto de los alcaldes de todos los partidos políticos, y lo hemos dicho nosotros ahora que estamos gobernando, si era imposible gobernar y sacar adelante el funcionamiento de una ciudad o de un municipio. Lo que pasa es que normalmente los jueces, eso de que se hagan todos los sitios, no suele ser una excusa para justificarlo. Lo que estamos hablando, otra cuestión, hay reparos y reparos, ¿no? Yo siempre hemos dicho que hay otro tipo de reparos cuando estamos hablando de que no hay una justificación, de que no tienes un informe jurídico y técnico, te dice el camino es este y no hay otro, y son servicios esenciales para garantizar el funcionamiento de la comunidad, entonces estamos hablando de un servicio básico esencial. Luego, otro tipo de reparos que podemos tener en mente, eso ya son otras cuestiones. Vamos a hablar de algunas declaraciones que usted hacía cuando todavía estaba dentro de ese gobierno con el Partido Socialista. A mí me llamaba la atención este titular en el periódico El Día, una entrevista que le hacían, en el que, bueno, pues usted venía a decir que el municipio necesitaba, aquí lo estamos viendo, el municipio necesita un plan de rescate urgente. Yo he rescatado esa entrevista porque me parecía muy importante lo que usted comentaba allí. Hablaba de que el municipio ha estado años sin presupuesto, servicios sin contrato, facturas impagadas. Lo descubierto en Arico parece que era la tónica en muchos gobiernos, decía usted. Proyectos millonarios realizados con informes negativos, barrios o urbanizaciones completas sin red de saneamiento o con enormes problemas en la red de agua. Arico necesita un plan de rescate urgente. Con quien ha creado esta situación en el municipio de Arico y todo esto que hemos venido hablando hasta ahora en la entrevista, es con quien usted ha pactado, Coalición Canaria y Partido Popular. Esto no es una contradicción, ¿no? No, yo creo que no es una contradicción porque en el ámbito básicamente municipal yo creo que lo que debe de primar siempre es la cercanía, la política cercana a las personas. Entonces, en el ámbito municipal prima más las personas que el partido político.
más el municipalismo, más el barrio. Entonces, básicamente, cuando hablamos con personas de nuestro municipio, de los que representan los partidos políticos, no es tanto la diferencia entre ideológica, ¿no? Al final se tiene que resolver los problemas del municipio cuando... Tenemos que resolver los problemas del municipio, tenemos que llegar a acuerdos con aquellas fuerzas políticas o aquellas personas, en este caso concreto, que están en esos partidos políticos, que es Coalición Canaria y el Partido Popular. Entonces, cuando llegamos a acuerdos en el ámbito de la persona, más que en el ámbito político, se superan la cuestión de siglas. Hay quien puede pensar, bueno, al final, si usted pacta con quienes lo hacían mal o con los partidos, aunque sean personas distintas que lo hacían mal en el pasado, y rompe un pacto con quien lo hacía mal ahora, en cualquier caso, al final no hay detrás de todo esto una intención de que usted quería ser alcalde y una cuestión de ambición personal. No, en absoluto. Nosotros cuando nos sentamos a hablar, cuando llegamos a la conclusión de que hablamos con el Partido Socialista, porque sí es cierto que hablamos con el Partido Socialista, dijimos, hay que solucionar los problemas del municipio porque estamos llegando a una situación de colapso y se ha empeorado todos los indicadores en los primeros 3 o 4 meses, todos los indicadores económicos y sociales del municipio habían empeorado, o sea, se había revertido la situación que nosotros pretendíamos arreglar. Y cuando se llega a esa situación y el Partido Socialista, en este caso concreto, quien estaba gobernando el municipio, no se prestaba a resolver los problemas sociales importantes, nosotros llegamos a una solución, o buscamos una solución con el Partido Socialista que era imposible, o buscamos acuerdos fuera. Entonces, básicamente llegamos a un acuerdo, abrimos una vía de diálogo, que la abrimos inicialmente desde el primer minuto, cuando se conformaron las primeras elecciones, tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular o con Coalición Canaria, sobre todo para poner por encima de todos los intereses del municipio. Hablamos con el Partido Popular y con el Coalición Canaria y dijimos, nuestro objetivo es resolver estos problemas importantes que tiene el municipio, que estamos hablando de sacar al municipio de la situación de parálisis que tenía, revertir la situación, que los proveedores cobraran y resolver sobre todo los problemas sociales importantes que tiene el municipio. O sea, que esto ustedes lo habían hablado con el Partido Socialista. Sí, sí. Y sin embargo después entiendo que el Partido Socialista no cumple con lo que ustedes hablaron cuando firmaron ese pacto. O sea, gobierno. Sí, nosotros desde el minuto 1, cuando nosotros firmamos el pacto con el Partido Socialista, firmamos un acuerdo... Ustedes sabían de esta situación, lógicamente. Claro, sabíamos de la situación de que había que resolver, por ejemplo, punto 1 de nuestro pacto era, tenemos que resolver los problemas de la educación del municipio, tenemos que resolver el problema, por ejemplo, de las limpiadoras, los problemas de educación, los problemas de... Pero y con respecto a estos contratos o estas facturas que estaban también, impagadas, claro, hemos hablado. Y el PSOE no les dijo... Nosotros le llamamos a eso, llamamos borrón y cuenta nueva. Porque dice, hay que coger todas esas facturas y todos esos proveedores, hay que coger y decir, hay que pagarlos. Y desde el minuto 1 tenemos que resolver todos los procedimientos de contratación y buscar las fórmulas de contratación, de pago de la factura. Entonces iniciamos un procedimiento que se llama de nulidad, abordamos el procedimiento de nulidad y ese procedimiento de nulidad nos llevó al callejón, es decir, es más costoso, los informes de intervención, pagar las facturas mediante los procedimientos de nulidad que abordarlo mediante reparo. Y a partir de ahí decimos, solución, reparo. Y ahí es donde se bloquea. Y ahí es donde se rompe, digamos, la relación entre ambos. Claro, entonces cuando nosotros nos llaman por teléfono los proveedores, la ferretería nos dice, Sebastián, ¿qué pasa con la factura? ¿Qué pasa con los gastos que...? Y gente que tiene problemas, estamos ferreterías, talleres, que no llegan a final de mes porque nosotros, ayuntamientos, tenemos muchísimas facturas que pagarles a ellos. Cuando llega esa situación y tenemos la herramienta y la posibilidad de hacerlo, es donde a partir de ahí nace, tenemos que cambiar el rumbo para poder hacer frente a los compromisos que nosotros asumimos con la sociedad de nuestro municipio. Para cerrar este asunto, Sebastián, entiendo que a partir de ahora todas las contrataciones se harán en base a la nueva ley de contratos. Nosotros en los 45 días que llevamos hemos realizado un grueso importante de actuaciones y también de contrataciones. Hemos sacado absolutamente todas las actuaciones de gobierno bajo los procedimientos de contratación y tenemos muchísimos procedimientos de contratación en marcha, ajustados todos, como no debe ser de otra manera, a la ley de contratos. Vamos a hablar de algunos asuntos que están de actualidad candente en el municipio, como se suele decir. Yo he leído declaraciones de ustedes, también de su compañero de partido, de Víctor García, sobre la situación de los parques eólicos. Y la intención del ayuntamiento, entiendo, es la de intentar ganar o generar un beneficio económico mayor para el municipio, es decir, cobrarle más a las empresas que gestionan esos parques eólicos. ¿Cómo lo van a hacer? Hay una cuestión importante que siempre que nosotros ponemos sobre la mesa. Arico es la arteria de la isla de Tenerife. Nosotros decimos, ¿por qué? Porque Arico, nosotros de forma solidaria contribuimos a gestionar los residuos de toda la isla de Tenerife. Es importante el tema de los residuos. Sin Arico, la isla no podría funcionar. Y Arico ahora está haciendo otra parte importante de esa arteria de la isla, que es el tema eólico. Nosotros estamos haciendo una contribución importante a las energías renovables en toda la isla de Tenerife. El mayor parque eólico de toda Tenerife la tenemos en Arico. Y somos enormemente solidarios con la isla de Tenerife, en residuos y en energías renovables. Y nosotros queremos que esa solidaridad que tiene nuestro territorio, en el cual destinamos nuestro paisaje,
nuestro paisaje ha cambiado en el tema de los residuos, en el tema de las energías renovables, en solidaridad con el resto de la isla de Tenerife, queremos y debe revertirse hacia nuestro municipio. ¿Cómo? Pues ¿cómo? Pues primero, en el tema de los residuos tenemos que revisar el convenio con el Cabildo Insular de Tenerife para recibir una compensación justa y sobre todo, lo más importante, que la isla de Tenerife reduzca la generación de residuos. Es importante, y también hay que decirlo, la isla de Tenerife en estos momentos está incumpliendo su propio plan de gestión de residuos y además está a la cola en reciclaje. ¿Y eso quién lo está pagando? Lo está pagando la sociedad en general de la isla de Tenerife, pero expresamente nuestro municipio, en Arico, que estamos recibiendo toneladas y toneladas de basura por una no adecuada, vamos a dejarlo así, gestión de los residuos de la isla de Tenerife. Y en el tema del parque eólico, pues lo mismo, nosotros decimos, bien, nuestro paisaje ha sufrido un cambio, pero debemos recibir una compensación justa que además estaba establecida, hay que decirlo, en un concurso eólico que debía de recibir todos los ayuntamientos, en este caso concreto Arico, que tiene muchos parques eólicos, un 9% de la producción energética de los parques eólicos. Arico no está recibiendo de ese 9% de compensación nada. ¿Quién les tiene que compensar ese dinero? Debería compensarlo por una parte el Gobierno de Canarias, que hizo un cambio en el concurso eólico y como consecuencia de eso nosotros hemos dejado de poder recibir, una expectativa que teníamos recibir ese 9% de la producción eólica. Sí es cierto que tenemos unos ingresos que los tenemos por el realizar las obras en nuestro municipio, hay un canon que nosotros lo estamos cobrando, pero también es cierto que ese canon nosotros lo podemos aumentar y lo vamos a aumentar, que era la información a la que hacía referencia de nuestro concejal o teniente alcalde de Hacienda, que vamos a mejorar el canon por el cual se le cobran las licencias de obra a los parques eólicos. Ese canon lo vamos a mejorar para revertir ese dinero en las inversiones necesarias en el municipio. Al final ha nombrado, tanto en el asunto de los residuos como el de los parques eólicos, al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias. En esas dos instituciones, a día de hoy, gobierna el Partido Socialista. ¿No va a ser un problema o un obstáculo el hecho de que ustedes necesiten revisar un convenio con el Cabildo, que sea más solidario el Gobierno de Canarias en el tema de los parques eólicos, cuando han presentado una moción de censura contra el Partido Socialista? ¿Esto no va a ser un problema? Hombre, sería un problema el que el Cabildo o el Gobierno de Canarias estableciera diferencias por una posición ideológica, porque eso sería muy grave, que el Cabildo Insular de Tenerife marcara las diferencias en función del color político de un ayuntamiento o de otro, o que el Gobierno de Canarias hiciera eso. Eso sería muy grave desde el punto de vista institucional e incluso constitucional. Yo creo que el Cabildo Insular de Tenerife no va a hacer eso, ni el Gobierno de Canarias tampoco lo va a hacer. De hecho, nosotros hemos abierto vías de diálogo tanto con el Cabildo Insular de Tenerife como con el Gobierno de Canarias, que en estas semanas pues igual algunas cuestiones se hacen públicas. Hemos abierto vías de diálogo, por ejemplo, en el tema de la gestión de residuos, hemos abierto una vía de diálogo de acuerdo sobre la gestión de residuos. Y también hemos abierto vías de diálogo en el tema presupuestario directamente con el Gobierno de Canarias, con algunas consejerías. O sea que no debe de ser eso así. ¿Se ha avanzado, por tanto, entiendo, en la revisión del convenio con el Cabildo de Tenerife? Hemos avanzado unas bases económicas, pero desde luego no estamos para nada satisfechos con esa base económica, porque creemos que debe de haber una compensación justa y razonable por, como decíamos antes, de recibir los residuos, la gestión de residuos de toda la isla de Tenerife. Otro asunto de actualidad, la construcción de 4 hoteles de lujo en la zona de Punta Abona, que promueve una empresa de origen italiano y que, bueno, entre otras cosas genera pues un gran impacto ambiental, lógicamente, un gran impacto por lo menos dentro del paisaje y del territorio del municipio de Arico. ¿Este es el modelo turístico que a Sebastián Martín le gusta para el municipio de Arico, el que propone al fin y al cabo un proyecto como este? Claro, ese proyecto concreto, hay que decir algunas cuestiones importantes. Sí. Nosotros, en este caso Primero Arico, el partido político al que yo pertenezco, fue el único partido político que realizó alegaciones al proyecto, el único. Y nuestras alegaciones se centraron básicamente en que debemos de cambiar el modelo turístico de la isla de Tenerife. En la isla de Tenerife se está propiciando muchísimas construcciones de hoteles en todo el sur, en Adés, en Arona, de 5, de 4 estrellas, estrellas de lujo. Hay una masificación ahí. La mayor concentración de hoteles de lujo de toda Europa está en Adés. Nosotros creemos que Tenerife debe de cambiar el modelo hotelero, el modelo turístico, el destino turístico debe cambiar en la isla de Tenerife. Y ese modelo debe pasar necesariamente por la sostenibilidad. Y nosotros, nuestro partido, fue el único partido que hizo alegaciones. Y alegaciones en el sentido al proyecto, el proyecto ambiental, en el que decíamos, primero, debe de ser un modelo sostenible. Debe de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible establecidos a nivel de Naciones Unidas. Debe de generar su propia energía. Debe generar su propia agua, debe cerrar el círculo de la gestión de los residuos, debe el círculo también de las aguas depuradas. También, y una cosa importante, debe de generar empleo local. Y
Y otra cuestión también, debe de ser un modelo que consuma productos de cercanía, kilómetro cero, y sobre todo que aproveche el gran potencial que tiene nuestro municipio desde el punto de vista ecológico. Arico es el municipio de mayor producción ecológica de toda la isla de Tenerife y tiene que estar vinculado, cualquier proyecto hotelero o de desarrollo turístico, vinculado a nuestro sector agrícola. Y esas alegaciones las hicimos nosotros por escrito durante el procedimiento de alegaciones y las hicimos a la propia consejería y le hemos dado traslado tanto al equipo redactor del proyecto de los hoteles como también le hemos dado traslado a los propios promotores. ¿Pero han sido estimadas esas alegaciones? Han sido estimadas verbalmente, con las conversaciones que hemos mantenido con ellos han sido estimadas. Entonces hay algunas informaciones que aparecen en los medios de comunicación que, vamos a decirlo, que no son exactamente tal y como se manifiesta. Primero, los hoteles es un proyecto privado. Entonces nosotros, como en aquellos momentos como oposición, yo siempre decía... Pero requiere de modificaciones urbanísticas también importantes. Bueno, hay una cuestión en que a veces la primera modificación que hacen los promotores es decir, suspenden las normas subsidiarias de nuestro municipio para construir un hotel con menor impacto y alejado de la costa del que tiene establecido y está previsto en el Plan Insular de Ordenación del Territorio, que eso nos ha dicho. O sea, los hoteleros dicen, no, nosotros queremos construir los hoteles alejados de la zona de costa. Y eso lo han dicho ellos y nosotros les decimos, tiene que estar alejado. Luego nosotros en las alegaciones decíamos, no puede construirse un campo de golf por las condiciones climáticas del entorno y por la ocupación que tiene de suelo. Nosotros también decíamos en las alegaciones que debe de protegerse el paisaje, debe restaurarse y debe protegerse aquellas especies amenazadas que están en el entorno. Nosotros venimos, y nuestro partido en el que estamos, venimos del ámbito de la ecología. Llevamos personalmente muchísimos años luchando en movimientos sociales. Eso quizás es lo que más claro, choque, ¿no? Este modelo turístico que propone este proyecto. Claro, pero es que el proyecto hace... Aquí hay dos cuestiones. Nosotros podemos decir, nos oponemos al proyecto y decimos nos oponemos y hacemos una manifestación y quedamos muy bien. O como gobierno decimos, el proyecto no se ajusta a lo que nosotros queremos. Y nosotros decimos, tenemos la capacidad de modificar ese proyecto, vamos a modificarlo. Y eso es la fase que estamos. Nosotros decimos, vamos a negociar y vamos a cambiar el modelo de nuestro municipio y también de la isla de Tenerife, que es muy importante, porque Tenerife tiene un modelo de masificación alejado totalmente de la realidad de nuestro municipio. ¿Cuánto empleo real deja el turismo del sur en la isla de Tenerife? ¿Cuántos recursos consume el modelo del sur, que está ahora mismo de sol y playa? Ese modelo no es viable para la isla de Tenerife. Nosotros hemos dicho, si en Arico se construye un modelo turístico y un destino turístico, debemos de cambiar el modelo erróneo, desde nuestro punto de vista, que ha asumido el resto de la isla de Tenerife. Tiene que ser un modelo sostenible. Y nosotros estamos en esas conversaciones y diálogos con el grupo promotor y con los empresarios. Dos cuestiones sobre esto, porque ha sido noticia también una posición que ha mantenido el grupo de Sí Podemos en el Cabildo de Tenerife en las últimas horas, en las que cuestiona la validez, digamos, la legalidad o el encaje legal del actual deslinde marítimo terrestre en la zona que afecta a este proyecto urbanístico. No sé si han podido mirar algo sobre esto y tienen alguna opinión técnica al respecto. Bueno, yo creo que también se han hecho algunas afirmaciones un poco desde el punto de vista. No conozco exactamente, son manifestaciones en prensa. Pero las habrá leído, supongo. Sí, las he leído, pero las manifestaciones, los partidos políticos y los grupos ecologistas, que yo me he reunido con ellos cuando hicimos las alegaciones y hablé con todos los grupos ecologistas que pudimos hablar y con Podemos y desde el punto de vista como Primero Arico. Y incluso le di copia, ellos tienen copia de mis alegaciones. Ningún partido político ha hecho ninguna alegación al proyecto, eso es importante decirlo. Entonces, cuando ahora se ha dicho de forma que hay un deslinde, ese deslinde no afectaría, en este caso concreto, a la construcción, en el ámbito de la construcción, porque los hoteles van a estar pegados básicamente a lo que es la autopista. Entonces, esa de la información que aparece en ese medio de comunicación. Yo creo que lo importante es que nuestro municipio, que además que hay un dato relevante, o sea, tenemos 700 personas paradas, ha sido el municipio que más paro ha aumentado el paro en nuestro municipio respecto al año pasado, una cifra que pasamos, que para un municipio pequeño, pasar de 400 personas desempleadas a 700 en un año, es una cifra bastante importante. El hecho de que el municipio pueda aspirar a tener empleo digo, relacionado con un modelo sostenible, yo creo que es una aspiración lógica que puede tener nuestro municipio, que ha estado siempre en ese ámbito de la isla Tenerife, que no es ni es el centro de la ciudad, ni es el sur. Entonces, ha estado en ese sur, que yo creo que es importante que se le deba de prestar atención desde el ámbito institucional y también desde el ámbito político. Un poco lo que viene a decir el grupo de Sí Podemos es que el deslinde actual permite una actuación urbanística que provocaría
problemas de cara al asunto de la regeneración de las playas, básicamente, y de la arena y de las dunas que son necesarias. Insisto, con la parte técnica, ¿ustedes descartan esta posibilidad? No, a ver, la parte técnica, yo creo que mi obligación como institucional es también intentar conocer la parte técnica hasta donde pueda. Entonces, la playa de la Punta es una playa que se genera arena, y esa arena, hay una hipótesis que plantea, están en los estudios ambientales, que esa playa alimenta las playas de Abade. Los informes técnicos que yo he tenido acceso y que están disponibles en el estudio ambiental han hecho estudios en las playas de Abade y no tiene una relación directa entre la arena de la Punta con las playas de Abade. Ahora bien, ¿qué dice el estudio de impacto ambiental? Y es que hay que leérselo. Sí. Dice: no hay una relación directa en la arena que viene desde la Punta y que suministra las playas de Abade, pero en el caso de que existiera, hay que dejar una franja de funcionamiento de la dinámica de las arenas. Y esa franja está establecida y prevista en el estudio de impacto ambiental, porque eso es mi obligación, es leerlo. ¿Y qué pasa? Que esa franja, lo que ha pasado, ha habido un deterioro importante, porque hay que decirlo también, que aquello es una zona muy degradada, porque ha estado durante muchísimos años usándose como actividad militar y de acampadas ilegales y de basura, y es un terreno que está muy deteriorado. Entonces, el hecho de que el estudio ambiental contemple de que esa franja debe dejarse para restituir, en el caso de que procediera el funcionamiento de la dinámica de la arena, y además toda la vegetación asociada que está ahí, que no existe ahora mismo, que hay una franja que está despoblada de las especies que probablemente habitaron allí, que puede ser, por ejemplo, la Tractylis priusiana, que es una piña de mar, que es una especie que está protegida y que tiene muy pocos ejemplares, pues puede ser que el hecho de dejar una franja protegida para la dinámica de la arena que propicie la regeneración de ese tipo de especies de vegetación. Entonces, y eso está previsto en los estudios de los informes ambientales. Entiendo que, por lo tanto, ustedes también tienen otro criterio técnico que, cuanto menos, pues pone en duda lo que se ha estado diciendo en estos días. No, es el criterio. La información que estoy manejando yo es la información ambiental que está a disposición de la consejería. Es la información pública, entiendo, pública, exactamente, al respecto. Para cerrar este asunto, y rápidamente con dos cuestiones antes de terminar, porque tenemos que irnos ya, Sebastián, pero sí, los arquitectos que llevan este proyecto, o que han sido contratados por la empresa italiana, son Juan Paleri y Tavares de Nava. Son arquitectos de reconocido prestigio, pero que también es verdad que, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, han llevado a cabo algunas actuaciones que han sido o no han estado exentas de polémica, como el propio Plan General, que ha sido finalmente anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el Tribunal Supremo, y el asunto del Barranco de Santos, la carretera del Barranco de Santos. ¿A usted esto le preocupa? Hombre, aquí debe preocuparles a los propietarios. Nosotros lo que nos preocupa es, primero, la protección ambiental, que, como estaba diciendo, los informes ambientales nosotros no los hemos leído, el proyecto todavía nosotros no lo hemos visto, y hay una presunción de que los profesionales hacen su trabajo, y es una preocupación que debe, en todo caso, del promotor. Nosotros lo que vamos a hacer es, primero, que se cumplen nuestras preocupaciones desde el punto de vista ambiental, del empleo, y cuando el proyecto entre dentro de la oficina técnica municipal, pues entonces ya veremos si el proyecto se ajusta a las previsiones urbanísticas, que todavía el proyecto no ha entrado dentro del ámbito Estarán municipal. Vigilantes, entiendo, por lo menos. No, bueno, nosotros estamos vigilantes con todos los proyectos que entran dentro del procedimiento administrativo del municipio. Vamos a ver algunas imágenes. Esto nos lo han hecho llegar algunos espectadores y compañeros sobre situaciones del municipio. Son dos, quiero que las vea y me comente si hay solución para esto rápidamente antes de terminar. La primera es esta. Esto es una placa dedicada al dictador Primo de Rivera y a una serie de personas que que participaron en el levantamiento en aquel momento, el levantamiento fascista en aquel momento, y que se encuentra en la iglesia de San Juan Bautista, en la zona del Lomo. No sé si conoce esta placa. Lo conozco perfectamente, fíjese si lo conozco perfectamente, que la primera actuación que tuve yo personalmente cuando fui concejal fue llevar una corona de flores a una tumba de una de las personas fallecidas. Y fíjese si lo conozco, que presentamos una moción en el Pleno que fue aprobada por unanimidad para retirar esta placa y además hacer un reconocimiento a todas las muertes que habían tenido como consecuencia del golpe de Estado del 36. Entonces la pregunta es, ¿cuándo van a retirar esa placa? Pues retiraremos esa placa desde que hay un problema asociado a lo que hay en el entorno de esa placa hay un drago, que es una especie singular, y hay que iniciar un procedimiento, y luego hay una parte que es de la iglesia que está al lado, y iniciaremos un procedimiento asociado al tema de las obras. Pero vamos, que va a ser retirada esa placa, y además va a haber un reconocimiento institucional
a todas y cada una de las personas que fallecieron como consecuencia del golpe de Estado del 36. Y la última cuestión también son unas imágenes, en este caso del Porís de Abona. Si no me equivoco, son unas viviendas que bueno, se encuentran en este estado y lo estamos viendo en las imágenes. Y ese techo es llamativo porque ese techo es uralita. Como usted sabe, la uralita es, por lo que vulgarmente se conoce como uralita, es bastante perjudicial para la salud. El nombre científico es amianto. Y bueno, también la preguntaba en ese sentido. ¿Tienen pensado retirar estas placas teniendo en cuenta en el estado en el que están y que evidentemente eso puede generar problemas para la salud? Sí, bueno, no sé si las conocían. Sí, no. Conozco el problema de las placas de amianto en algunos ámbitos del municipio, pero es un problema generalizado en toda la isla y en toda Canarias. Sin duda, pero bueno, usted yo le claro. Conocemos ese problema, conocemos también el problema de las placas del amianto que está ahora mismo en un colegio público que es responsable de la Consejería de Educación y hemos pedido informes a la propia Consejería de Educación para que proceda a retirar. Desde luego, hay dos tipos de actuaciones, que es el ámbito privado, o sea, nosotros lo que hemos exigido, hemos abierto en algunos casos expedientes de urbanismo para que la propiedad privada inicie los procedimientos de retirada de esos productos. Pero son en el ámbito privado y en el ámbito institucional, que es el ámbito de la Consejería de Educación. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que debería de haber, esto lo digo así en el ámbito general, una política y una acción desde el ámbito insular, porque la retirada de amianto requiere unos procedimientos especiales, eso es muy costoso, o desde un ayuntamiento solo no se puede abordar. Yo creo que habría que asumir, como todos los temas ambientales, yo creo que habría que asumir una responsabilidad institucional y establecer líneas de colaboración desde el ámbito del Cabildo Insular de Tenerife o de los gobiernos de Canarias para ayudar tanto a las empresas privadas, hay que decirlo claro porque también es una realidad, y a las empresas públicas, entidades públicas, para poder retirar el amianto. Si no, nos encontraríamos que al final alguna persona, por evitar las sanciones, pues retira el amianto y lo tira en algún barranco. Yo creo que debemos hacer... Eso sería peor el remedio de la enfermedad. Yo creo que habría que hacer una actuación conjunta de todas las administraciones públicas para establecer una línea de retirada del amianto como otro tipo de residuos que afectan a la isla de Tenerife. Con esa reflexión nos vamos, Sebastián Martín, nos hemos pasado el tiempo. Yo le agradezco muchísimo que haya venido, además yo sé que en unas circunstancias complicadas, pero ha estado aquí. Yo se lo agradezco y ha contestado a todas nuestras preguntas sobre asuntos que también están generando mucha polémica, así que por nuestra parte muchas gracias, Sebastián Martín. Muchísimas gracias y encantados de estar aquí con ustedes. El alcalde de Arico, Sebastián Martín, de Primero Arico, ha estado hoy con nosotros pues repasando la actualidad del municipio y explicándonos también pues por qué han salido adelante y han presentado esa moción de censura que le ha dado la alcaldía a Sebastián Martín, nuestro invitado de hoy. Nosotros nos despedimos, les dejamos con toda la programación habitual de Mírame Televisión y volvemos, como siempre, en el tiempo de entrevista el próximo jueves a las 8:10 de la tarde. Les esperamos.